El cambio climático global es uno de los más importantes desequilibrios inducidos por las actividades humanas de la era moderna. Necesita enfrentarse desde ahora y en los años venideros, no solo a través de acuerdos internacionales, sino también a través de acciones que se emprendan dentro de cada país. Además de limitar la emisión de los gases que contribuyen a generar las alteraciones climáticas, también se requiere seguir profundizando en el conocimiento de la forma en que el fenómeno evoluciona y en sus consecuencias, así como las medidas de adaptación para los efectos que ya no será posible evitar. Cuestiones como la evolución que siguen las emisiones de gases de efecto invernadero en cada país, la vulnerabilidad de cada región al cambio climático y sus impactos, o las posibles formas de adaptación a estos, requieren el desarrollo de ciertos indicadores, metas, estrategias y capacidades de respuesta que tienen ya que ser parte central de la política ambiental nacional. Gracias por acompañarnos nuevamente en Café de Altura. Le quiero agradecer también a la doctora María Amparo Martínez, que es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat, es decir, el brazo científico del Gobierno Federal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que haya aceptado estar nuevamente con nosotros para conversar en esta ocasión sobre lo que nos dice la ciencia que está pasando en materia climática y sobre lo que estamos trabajando en México en materia de diagnóstico y de desarrollo de capacidades. Amparo, bienvenida, muchas gracias. Finales de 2014 se estaba ya publicando por parte de la Organización Meteorológica Mundial que el 2014 había sido el año más caliente del que se tenga registro y que además 14 de los 15 años más calientes de la historia están ya en este siglo, es decir, todos menos uno. Es ya esa la evidencia contundente de que el cambio climático, la transformación, digamos, el calentamiento global se asentó. Pues sí, estamos desde hace rato en un proceso de cambio climático en el que las variables irán cambiando más o menos hasta que se vayan estableciendo. Tú sabes que el clima requiere de un cierto tiempo en el que los promedios sean similares, en los que haya una repetitividad o una posibilidad de decir que va a ser de cierta forma para decir que ya cambió. Sí. Pero lo que sí tenemos son tendencias y lo que sí tenemos es evidencias muy claras de aumentos en las temperaturas del nivel del mar, de cambios en patrones de viento, en patrones de lluvia. Hay toda una parte de la ciencia del cambio climático que es un poco la más pesada, o la más difícil, pero que cada vez tiene más datos y que es la de las atribuciones. Se llama atribución el que tú tengas un hecho que puedas decir de manera más o menos inequívoca que... Con un grado razonable, digamos, de incertidumbre. Pero que puedas decir con un grado de certidumbre alto que está relacionado con cambio climático y no con variabilidad climática o con otras cosas. Esto es muy difícil decirlo en términos de un evento, aislado. Entonces tienes que esperar una serie de eventos o una serie de evidencias en un lapso de tiempo o en una cierta región en la que tienes datos suficientes y mediciones. Y entonces es cuando tú puedes empezar a hablar de atribución, porque empiezas a desmenuzar el fenómeno y a ver si puede haberse debido a la influencia solar o a la influencia de una cierta variabilidad, distintas variables, para poder decir que algo tuvo una atribución. Y cada vez más tenemos fenómenos que van desde los sistemas biológicos de desacoplamiento de poblaciones, de polinizadores y polinizados. Alteraciones de distinta índole. Alteraciones de muy distinta índole que nos están mostrando que ya hay impactos de estos cambios en el clima. En 2014 se publicó también el quinto reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el famoso IPCC, que reúne científicos de todo el mundo y trabajo de muchos años. En materia científica, de esto de lo que estamos hablando, ¿cuáles serían las llamadas de atención más importantes de este quinto reporte con respecto a lo que sabíamos antes?
Pues las llamadas más importantes son el que se constata el aumento de 0.85 de grado en respecto. ¿En cuánto tiempo? Bueno, desde el inicio de esta medición que va en los últimos 100 años. Tenemos en los últimos 100 años 0.85. Acercándonos ya a un grado de Acercándonos ya promedio. a un grado, pero sobre todo con estas tasas de aumento en las últimas decenas fuertes. Creciente. Que aunque ha habido puede haber de pronto algunos lapsos en el que se frena un poco la tasa de aumento, o sea, la velocidad a la que aumenta, sigue aumentando de Cuando todas hablas de aumento, formas. estás hablando de aumento de temperatura. De temperatura. No de las emisiones, sino ya de la temperatura. Sí, bueno, las emisiones son la causa, no son en sí mismas Claro, el pero cambio. también la temperatura muestra esa tendencia La creciente. temperatura muestra la tendencia creciente, sí. Algo más que sea relevante de lo que nos dijo el panel intergubernamental en 2014 y que todavía no estaba claro. Bueno, precisamente va en el sentido de las atribuciones que te comentaba. Muchos de estos ejemplos de atribuciones en aumento en el nivel del mar, en los deshielos, en algunos fenómenos relacionados con la biodiversidad, por ejemplo, muestran claramente que es la parte de cambio climático, además de analizar otros factores, la que ha tenido más peso en esos cambios. La tendencia es entonces, digamos, todavía más severa de lo que podíamos pensar hasta años antes. Sí, lo que resalta mucho el quinto reporte es que tiene que acelerarse todo lo que tiene que ver con mitigación. Capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta tiene que aumentar tremendamente y además también se habla ya de las acciones de adaptación. ¿Cuál sería en esta lógica el año en el que podría o debería de alcanzarse el pico máximo, lo que se dice digamos, revertir la tendencia, el punto de inflexión a nivel mundial para que esto no se vuelva de plano inmanejable? Mira, hay distintos escenarios. Por lo pronto, casi que cualquier cosa que hiciéramos no lo detendría, aunque detuviéramos todas las emisiones. Estamos hablando de decenas de años para lograr frenarlo. Lo que tratamos es de evitar que la velocidad o continúe como está o aumente la velocidad de cambio. Lo que se trata es de evitar que llegue a los 2 grados y en esto es donde están puestos los ojos de los investigadores, porque hay muchos procesos naturales que no sabemos cuál es su tipping point o su punto de no retorno, pero sabemos que muchos procesos ya lo están alcanzando, y ya no que ya no tienen reversa, digamos, ¿no? Entonces esto es un tema también de riesgo. Es un tema de exposición, de vulnerabilidad. Es un tema en el que no tenemos todavía muy claro, y por eso es muy necesaria la investigación a nivel local y a nivel regional, entre los ecosistemas, las especies, incluso por las condiciones mismas, la infraestructura de muchos sitios, infraestructura estratégica, cómo va a responder a estos cambios. Entonces, cómo va a responder y cómo se van a poder frenar. Entonces, realmente la investigación ahora está muy puesta en tener cada vez más datos de monitoreo, mediciones, validarlas con respecto a lo que está sucediendo en otros lados. Sobre esto, en México estamos trabajando también y hay, entiendo, nuevos datos de un inventario nacional de emisiones y compuestos de gas de efecto invernadero. Con los resultados que entiendo son preliminares todavía que ustedes han recabado con relación a esto, ¿cómo van nuestras emisiones? ¿Qué datos son importantes? ¿Qué nos dice este nuevo inventario de emisiones? Mira, este inventario de emisiones en el que es responsabilidad del INEC el realizar con la colaboración y con mucha ayuda de todas las secretarías o dependencias que tienen que ver con los sectores que analizamos, que son 8, petróleo y gas, generación eléctrica,
residencial y comercial. Estamos hablando también de la agropecuaria, de residuos, de uso todos los cambio de uso del suelo, todos los posibles generadores de emisiones. Entonces, lo que hacemos nosotros es el recabar la información, lo cual no siempre es sencillo. Anteriormente, en los inventarios, normalmente lo que tú necesitas es saber los factores de emisión, o sea, cómo a la velocidad a la que pueden estarse, o cómo se están emitiendo, y los potenciales de calentamiento global que tiene cada compuesto y que vas a considerar para tus cuántos emisiones. Salen y qué potencial tiene cada uno de ellos. Exacto. Entonces aquí lo que nos dimos a la tarea de modernizar el inventario. En general los países lo íbamos haciendo cada quien conforme a sus capacidades. Los países en desarrollo, sobre todo, seguimos mucho el poner las cifras o los factores que da el IPCC y que son generales, que no son específicos para nuestro país. Que es un estimado con un grado de imprecisión. Estimados muy generales. Entonces, en este inventario se hicieron muchos cambios metodológicos que apuntan hacia eso, que apuntan hacia ver los factores de emisión que fueron obtenidos en México para procesos que se hacen aquí. Sacamos nuevos censos para las cuestiones de transporte, por ejemplo, vehiculares. Se hicieron cálculos que no se habían introducido antes en el inventario, que ya están en muchos países o una buena parte de los países metiendo, que es el cálculo de las capturas, que tiene que ver con las permanencias de nuestros ecosistemas, no solo de los emites, bosques. Sino qué capacidad tienes de mantener lo que emites. De capturarlo. De capturarlo. ¿En cuánto está, según esa estimación, las emisiones, el volumen de emisiones totales al año del país? 608 millones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Que sería cómo con respecto, por ejemplo, al inventario anterior? Mira, con respecto al inventario anterior hay una diferencia que en números podría sonar grande, pero no lo es, porque tuvimos que hacer una adecuación. No podíamos, era tramposo decir que si eran 748 millones de toneladas, íbamos a tener ahora una... No fue eso, porque metodológicamente incluso hicimos un cuadro comparativo para ver, metodológicamente aplicamos a los datos anteriores, los mismos métodos que usamos ahora para ver cuánto era, y quedaba como en 637. O sea, eso hablaría de que en cualquier caso sí hubo una disminución de las emisiones nacionales. Muy pequeña. con un margen de error. Con un margen ahí de diferencia pequeño, que tiene que ver con una posible reducción en términos de emisiones fugitivas, tal vez, pero sobre todo tiene que ver con la mayor exactitud de los datos que tenemos, con que no incurrimos en las sobreestimaciones que se hace muchas veces cuando tienes datos generales o mundiales o regionales, y que ya ahora son mucho más exactos. Entonces, digamos, metodológicamente ganamos, aparentemente también en términos de los resultados estamos un poquito mejor, aunque tampoco... O sea, no tenemos que confiarnos en ese sentido. O sea, todas las medidas que están tomando van a ir dando resultados poco a poco. Se puede ver algo, pero sobre todo sabemos que ya tenemos un instrumento confiable. Tenemos un instrumento con el que de verdad podemos ir creer más. Esto. Sí. Durante mucho tiempo se hablaba de emisiones de gases de efecto invernadero en general. En los últimos tiempos, así está en el Programa Especial de Cambio Climático que se aprobó en México en 2014 para los años que corren, se incorpora y se le da un peso muy grande también a los llamados contaminantes de vida corta. ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia y por qué se incorporan y se les da tanto énfasis? Mira, los contaminantes climáticos de vida corta sería el nombre completo, pues son los que tienen que ver con el clima, tienen alguna interacción con el clima. Son básicamente, cuando hablamos, nos referimos al carbono negro, u hollín, que todo el mundo lo conocemos como hollín, que es producto básicamente de malas combustiones, de la combustión mala del diésel, de ladrilleras, de leña,
de procesos que conllevan una mala combustión, bueno, incluso incendios forestales también producen carbono negro, pero de procesos, digamos, de antropogénicos, causados por el hombre, además mala combustión. O sea, no nos sirve para nada, están mal quemados y sobre todo tienen un efecto muy dañino sobre la salud. Entonces, es por eso... Además del tema climático. Además del tema climático, y además de que tienen un alto potencial de calentamiento global y que pues afecta evidentemente al clima, tienen también un alto potencial para la salud. Otro de los contaminantes... No se contemplaban antes este tipo de cosas? O sea, ¿por qué parecía que las emisiones causantes del cambio climático eran unas, los problemas de calidad del aire local eran otros? Ahora parece que no es tan así, ¿no? Bueno, no, porque dentro de el fenómeno o la problemática de cambio climático, pues radica mucho en la calidad del aire, en lo que hemos llevado hacia la atmósfera. Pero nos estamos preocupando más por la calidad local porque tiene un impacto en el calentamiento global, pero al mismo tiempo tiene muchos efectos, muchos cobeneficios el quitarlos. Los cobeneficios son para la salud y para la calidad del aire de la población. Entonces, consideramos que países como el nuestro, que no son grandes emisores, poner todos los huevos en la canasta, diríamos, del el CO2, no era ni que es justo. De los gases que convencionalmente se ha medido. Que es de los gases que convencionalmente se miden y se sigue haciendo y se seguirán tomando medidas para el CO2. Eso es indiscutible. Es el parámetro básico dióxido de carbono. Es el parámetro, sí, y se seguirá sobre ese, pero que en países como el nuestro era muy importante prestar atención a estos otros. Por ejemplo, el metano está en las dos partes, estaba ya como gas de efecto invernadero, pero es de los también considerados de vida corta. Vida corta es porque duran menos tiempo en la atmósfera. Duran mucho menos tiempo en la atmósfera, no están tanto, pero como son continuos y como son procesos que se llevan a cabo en todo el mundo, si logramos cortarlos de manera estructural y permanente, va a ser una gran ayuda para detener el cambio climático. Entonces, no es que sea menor la contribución que se puede hacer, es una gran contribución, por lo cual ya hay toda una coalición que se llama de Clima y Aire Limpio, en donde está México, que está precisamente llamando a que en lo que se ponen de acuerdo, en lo que hay grandes acuerdos a nivel internacional sobre el CO2, vamos mientras reduciendo lo que podemos en estos aspectos que además van a impactar en la salud de la población. Entonces está el metano, los gases F, que se le llaman, que son básicamente hidrofluorocarbonos de distintos tipos. Está el ozono troposférico, que bueno, es un... Las altas capas. No, el troposférico, que abajo. es el que produce la contaminación. El otro es el estratosférico. Es el ozono troposférico y bueno, y el carbono negro. Estamos haciendo mucho hincapié en esto como una política que puede traer grandes cobeneficios en términos de salud y de calidad del aire. Para terminar, Amparo, ¿cuáles dirías tú que son las urgencias más apremiantes para México en la formación de capacidades para atender el cambio climático? Estoy pensando quizás en términos instituciones de educación superior, de ciencia, pero a lo mejor también gobiernos estatales o población en general. ¿Dónde están poniendo ustedes el énfasis? Mira, ¿O dónde habría que ponerlo? Yo creo que habría que ponerlo en todos, porque cada quien juega un papel distinto. Y no hay ninguno que sea prescindible, ni el sector social, ni el sector privado. ¿Qué tipo de capacidades? Y el tipo de capacidades, uno, por ejemplo, tenemos que cambiar en la lógica de nuestras carreras universitarias, en la lógica de las técnicas, tenemos que tomar en cuenta que se dan en un contexto, en un cierto clima. Ya no podemos pensar ni siquiera en un ingeniero o en un arquitecto que no tome en cuenta el clima o el cambio climático, escenarios de cambio climático cuando va a construir una obra importante. Tenemos el derecho, porque cultivos agrícolas que van a tener que cambiar. Tenemos mucho la parte de tecnología. Necesitamos mucho el tener más gente en México que se meta a innovación tecnológica, que le interese la tecnología, porque hay muchas posibilidades de soluciones, de medidas que se pueden tomar
que son muy caras por la cuestión de que la tecnología no es nuestra. ¿Un ejemplo que se te ocurra? Bueno, todo lo que tiene que ver con nuevas energías, con energías renovables y todo esto, nos hace falta mucha gente que se meta en términos tecnológicos para poder abatir costos. ¿Términos como de adaptación tecnológica? Unos de adaptación y otros realmente de tecnologías propias, que también es posible hacerlos. Entonces, creo que tenemos un gran campo de desarrollo a nivel de instituciones de educación superior, de educación media superior, para ver todas estas cuestiones de los pequeños cambios de calidad del aire, de lo que sucede en los ecosistemas, todo. Necesitamos mucha más gente capacitada para observar, para medir, para comprobar y para ir tomando las medidas. Y dar seguimiento. Tenemos que cerrar, pero te quiero agradecer mucho, María Amparo, haber estado aquí con nosotros, haber compartido esto. Al público que nos ve, le agradezco también su presencia y lo invitamos a nuestro próximo Café de Altura.